Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. Sean súper bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de esta nueva sección que estoy inaugurando. Ya bueno, ya no es una inauguración, debería este ser el tercer capítulo, la tercera cápsula de esta sección a la que llamo de la Academia a Booktube. La verdad es que estoy súper contenta con el recibimiento y sus comentarios. Recuerden que lo que hago acá es contarles, básicamente leerles los trabajos que yo realizaba en la universidad, en la carrera de literatura, para también tratar de desempolvar esos trabajos y mostrar cómo funcionaba mi raciocinio en la academia, y también una forma de acercar estos conocimientos a ustedes, a las personas que están detrás de la pantalla, que a lo mejor no tienen quizás este aparataje tan técnico que nos enseñan en la Facultad de Letras. Así que sí, el día de hoy estoy muy contenta y muy feliz por hablarles de este trabajo que realicé, que es de un libro que a mí me fascina. Es sobre el libro La Vegetariana de Han Kang, esta autora coreana que tiene libros maravillosamente perfectos escritos. La verdad es que yo amo mucho la pluma de esta mujer y este libro es un libro increíble. Hay una reseña del libro, se los voy a dejar en algún lugar. Antes de seguir con este video, quiero decirles que evidentemente en este tipo de videos y que en este en particular hay spoilers, así que te invito de todas maneras a escucharme hablar de este texto, pero si no quieres leer spoilers o no quieres escuchar spoilers de este libro, quizás el video no es para ti, que te dejo con el warning ahí para que sepas y no me escribas en los comentarios barbaridades que me hiciste un spoiler. Bueno, así es, la pobre profe tuvo que leer también este trabajo sin haber leído el libro, así que le tuve que explicar muchas cosas para que pudiera entenderla. Así que eso, fin del espacio. Esta es mi edición que tengo yo, que la compré en Shakespeare & Company, que fue casi lo único que pude comprar cuando estuve en Francia, y quiero mostrarles. Realmente estoy presumiendo esto porque en verdad para mí haberme comprado este libro ahí fue como blow mind. Entonces miren, cuando ustedes compran libros ahí les marcan esto para que sepan que este libro la compraron en esa librería, que es una de las librerías como más famosas de Francia, y la verdad es que es demasiado precioso. Y bueno, ya con el libro ahí para que ustedes lo vean como un mensaje subliminal durante todo el video, les voy a hablar un poquito de cuándo hice este ensayo. Lo hice lo entregué el 30 de diciembre del 2018. Yo estaba en Bélgica, fue cuando me fui a Bélgica por un tiempo y terminé mi trabajo ahí. Lo mandé desde allá y ya luego seguí como, entre comillas, mis vacaciones. Fue para un curso que se llamaba Escritura de Mujeres Latinoamericanas del siglo XX y del siglo XXI. Si bien este curso era de mujeres latinoamericanas, la profe en el trabajo final nos dejó hacer lo que quisiéramos con la autora que quisiéramos, y podía hacer película, libro, podcast, lo que ustedes quisieran, realmente podían hacer. Este curso estaba dictado por la profesora Kemi Oyarsun, que es como una eminencia dentro del mundo feminista, y evidentemente este curso tenía esta perspectiva feminista de análisis de la escritura de mujeres. Lo hice cuando iba en tercer año de la universidad, segundo semestre de tercer año, entonces en este momento yo ya estaba como más pro con la escritura, como ya tenía más experiencia que con los otros textos que les he mostrado. Así que sí, a lo largo de todos estos videos van a ver como textos mejor escritos que otros, porque evidentemente aprendí a escribir mucho mejor ya en los últimos años de la carrera. Entonces este es como de los textos buenos, entre comillas, que yo objetivamente podría decir. Objetivamente. Te recomiendo que antes de ver esto vayas a ver la reseña para que entiendas más o menos de qué se trata este libro. Este es un libro complejo, si me lo pongo a decir acá vamos a estar 20 horas, porque este trabajo es largo, tiene 12 páginas, así que ármense de paciencia, vayan a buscarse un tecito, un agua, un café y vuelvan. Este trabajo se llama El vegetarianismo y el silencio como forma de subversión, resistencia y liberación en la vegetariana de Han Kang. El análisis de textos no es tarea fácil, más aún cuando nos enfrentamos a una novela escrita en un idioma que no es el natal y del que sabemos poco y nada. Ahí no tenía idea del coreano, ahora sé yo. Bien sabemos que las traducciones no captan completamente la esencia del texto, aunque lo intenten arduamente, lo cual podría suponer un problema a la hora de leerla y analizarla. Si al análisis del texto le sumamos el contexto de producción, porque bien sabemos que no podemos separar completamente el contexto de la obra, y la lejanía que ese contexto sostiene con el nuestro, mostrando lógicas culturales completamente diferentes a las que se rige nuestra forma de vida, la tarea de análisis se dificulta aún más.
Sin embargo, esta tarea no es imposible y para poder analizar el texto con el que queremos trabajar, debemos viajar constantemente entre lo intratextual y lo extratextual para poder comprenderlo en su totalidad. Más bien intentar comprenderlo en su totalidad, porque no se pueden entender todos los textos siempre. Además, debemos trabajarlo desde la recepción, debido a la imposibilidad de conocer completamente en primera persona el contexto sociocultural en el que la obra se desarrolla. Este punto era muy importante porque cuando a veces juzgamos libros y analizamos, muchas veces lo hacemos como no de esta perspectiva desde la recepción y pensamos que nuestros pensamientos son como los reales, pero en realidad todos estos pensamientos que suscita una lectura son porque uno recepciona la lectura de tal o cual manera. Es aquí entonces cuando se nos hace imprescindible tomar el contexto de producción de la obra para poder ingresar a lo que se conoce como análisis del discurso. De este modo, no solo nos encontramos con figuras literarias o formas más o menos innovadoras de construir la diégesis, o sea, la historia, sino que también veremos el funcionamiento de las reglas y sistemas culturales que forman parte de la cultura y que se evidencian a través del texto. Esto es lo que haremos con el texto elegido para este trabajo, La Vegetariana, escrito por la surcoreana Han Kang. En primer lugar, me parece pertinente hablar un poco sobre la escritora. Ella nació en un pueblo de Corea del Sur en el año 1970. Cursó sus estudios literarios y una vez egresada comenzó a publicar sus escritos en revistas muy tempranamente. Cuenta con numerosos y prestigiosos premios literarios y más de 5 novelas publicadas. No obstante, a pesar de que la crítica ha recepcionado favorablemente sus escritos, no ha estado fuera de la polémica. Sus libros, tal como han sido criticados de buena manera, también han sido duramente recepcionados debido a la estética descarnada y los discursos crudos y potentes que presentan. También me parece interesante y necesario mencionar el lugar de enunciación que ocupa esta escritora. Es mujer, joven y además asiática, con lo cual podríamos pensar que conoce ese terreno compartido de la experiencia femenina, igual que nosotras. Un terreno que está marcado en mayor o menor medida, ya que no podríamos homologar todas las experiencias de las mujeres, por las injusticias, las discriminaciones y la violencia. El texto al que nos enfrentamos nos presenta relaciones sociales marcadas por la brutalidad y la violencia, la poca empatía, el rechazo y la incomprensión. Con una mirada muy aguda, Kang logra transmitir y mostrar aquellas emociones más oscuras que forman parte de los seres humanos y también esos grandes deseos movilizadores que incluso pueden llevarnos a la muerte. En el texto acerca del mundo literario de Han Kang, hecho por el Literature Translation Institute of Korea, se nos dice que Han Kang, a diferencia de otros escritores de su edad, llenos de humor e ingenio, desde los primeros momentos de su carrera ha sido penetrante en heridas y dolores. Si partimos por lo estrictamente literario, debemos hablar de la estructura de la obra. Esta novela de corta extensión se divide en 3 capítulos y es plurifocal, es decir, hay más de una voz narrativa que relata la historia. En primer lugar encontramos el capítulo La Vegetariana, narrado por el esposo de la protagonista, llamada Yeon-hee. En él se ven las primeras reacciones violentas del círculo más cercano de la protagonista al enterarse de su nueva forma de vida. Luego tenemos el segundo capítulo, llamado La Mancha Mongólica, el cual es narrado por el cuñado de la protagonista. En él se muestra el fetiche y el deseo sexual que este hombre siente por la protagonista al pintarle flores en el cuerpo para posteriormente grabarla, ya que él se desempeña como artista visual. En este capítulo también podemos ver cómo ese contacto con algo natural, las flores en su cuerpo, comienza a llenar de más vida y determinación a Yeon-hee en este camino de transición que ella emprende. Y en tercer lugar tenemos el capítulo Los árboles en llamas, narrado por la hermana de la protagonista. En él vemos que esta mujer es la única que no ha abandonado a Yeon-hee. También se ve la evolución de esta en cuanto a su nueva trayectoria vital, su débil estado de salud y las reflexiones que la hermana hace respecto a lo sucedido y a su vida. Otra cosa muy importante que refiere a la novela es que en esta la voz de la protagonista se encuentra mayoritariamente elidida, salvo en contadas ocasiones. Es decir, ella nunca cuenta la historia desde su propia experiencia. Todo el relato se construye a través de las experiencias de los demás personajes y lo que ellos perciben, sienten e interpretan sobre las decisiones de Yeon-hee. En términos temáticos, esta novela gira en torno a Yeon-hee, una mujer de mediana edad, casada y sin mayores pretensiones en la vida,
que según su marido no tiene, abro comillas, ningún atractivo en especial ni defecto en particular. Ella toma súbitamente la decisión de volverse vegetariana, saca todos los productos de origen animal de su hogar y la única explicación que da tiene que ver con las pesadillas que ella tiene por las noches. No explica de qué tratan estos sueños, solo a medida que la historia avanza da a entender que le generan culpa y que desea sacar esa culpa de su ser. Esto último, sobre los sueños, hace alusión a la exploración de un plano onírico que podemos homologar con el estado interior subjetivo y profundo de la protagonista, que está presente en la obra, a pesar del silencio del personaje. Es como la única forma, a través del relato de los sueños, que podemos conocer un poquito más del interior de Yoon-hee. Aquí cito una parte de la novela que dice: ¿por qué no comes carne? Siempre tuve ganas de preguntártelo, pero nunca lo hice. Ella detuvo los palillos con los que estaba a punto de llevarse a la boca un puñado de brotes de frijoles mungo y se lo quedó mirando. Si prefieres no contestar, puedes no hacerlo, agregó él, luchando contra las imágenes lujuriosas que continuaban desarrollándose en un rincón de su cabeza. No me importa hablar de ello, pero seguramente no lo entenderías, respondió ella impasible, masticando los frijoles. Es por los sueños. ¿Los sueños? Sí, porque tengo pesadillas. Por eso no como carne. ¿Qué sueñas? Caras. ¿Caras? Ya te he dicho que no lo entenderías. La decisión de volverse vegetariana le causa diversos problemas dentro de su vida social y familiar, pero también en su cuerpo. Vemos que es prácticamente devorada por los demás. Por un lado, su marido ve como algo inconcebible una dieta sin la proteína animal y la reprende constantemente por no preparar comida normal. Abro comillas, porque estoy citando. ¿A qué venía esa extravagancia de mi mujer? Ni que fuera una adolescente caprichosa. No necesitaba bajar de peso ni tenía que curarse ninguna enfermedad, pero había cambiado sus hábitos de alimentación por una simple pesadilla, ni que estuviera poseída por un demonio. Esto es lo que dice su esposo. Odio a su esposo. En las reuniones sociales la gente le otorga miradas de desaprobación y le dicen que su decisión es pasajera y que responde a tendencias de moda, e incluso su padre, en un almuerzo familiar, llega al punto de violentarla físicamente, tratando de hacerle entrar a la fuerza un trozo de carne por la boca y luego golpeándola. Esa escena es brutal en el libro. Podemos ver que esta decisión está marcada por la violencia y las violaciones que sufre por parte de los demás. Por otro lado, como dijimos, las repercusiones en su cuerpo también se notan. Comienza a debilitarse, a perder peso, le comienza a crecer un vello blanco en todo el cuerpo. Su menstruación se detiene y luego de un tiempo queda postrada en la cama de un hospital psiquiátrico, diagnosticada con anorexia nerviosa debido a la imposibilidad de moverse por su cuenta. Con respecto a la reacción de su entorno social, podemos ver este primer acercamiento que la novela permite al contexto social en el que está detrás. Gaby Martínez, autora del prólogo a la edición del libro con la que estoy trabajando, nos dice que en Corea del Sur existe una sociedad que se caracteriza por ser altamente competitiva, súper rendidora, como la denomina Martínez, sumamente estresada, con el índice per cápita de consumo de alcohol más alto del mundo, con índices de suicidios muy altos también, por lo que, entre comillas, el consumo de carne se extiende como signo de bonanza, de poder, de nutriente necesario para seguir creciendo y compitiendo entre la élite, cierre comillas. Entonces, según lo dicho, podemos ver más o menos los sustentos que justificarían la reacción tan exagerada y violenta de las personas en contra de Yoon-hee. O sea, como que todo este contexto social justificaría la violencia, entre comillas, justificaría la violencia de las personas alrededor de Yoon-hee. O sea, como la idea de decirle, de meterle el trozo de carne, porque en verdad es algo demasiado internalizado en la cultura. Esta sola decisión la lleva a sobrepasar los límites de lo conocido y aceptado para la sociedad, y la convierte, entre comillas, en un bicho raro, en una extraña dentro de un territorio en el que ya no encuentra un lugar. Y bien sabemos que lo desconocido, lo extraño, provoca rechazo, y muchas veces ante lo desconocido, el ser humano, en vez de querer conocerlo y entenderlo, responde con violencia. Y vemos que esto no es solo propio de la cultura coreana. La respuesta violenta ante lo desconocido es algo que ha marcado la historia de Occidente también. Una vez que avanzamos por la historia, nos damos cuenta de que la decisión subversiva de volverse vegetariana tiene que ver también con cambiar la forma de vida que ella ha llevado toda su vida. No solo en sentidos alimenticios, sino que también en sentidos mucho más espirituales, si se quiere. La forma de vida humana ya no le satisface, ya no le sirve, por lo que decide volverse a una forma de vida del mundo de la naturaleza. Ella desea volverse una flor, un árbol, en un ser que forma parte pasivamente del mundo.
En el artículo acerca del mundo literario de Han Kang, hecho por el Literature Translation Institute of Korea, se nos dice que en este curso de sucesos, la mujer decide ser un vegetal rechazando gradualmente la vida humana y adopta un comportamiento activo con la mínima y necesaria acción para llegar a ser un vegetal. Podemos interpretar que esta decisión responde a la identificación de la protagonista con discursos periféricos y o discursos subalternos que no entran dentro de lo socialmente aceptado, que muestran formas de vidas diferentes, que no caben en los moldes de la vida altamente globalizada e hiperconectada que se vive hoy en día. Es decir, también esto puede verse como una resistencia a las formas de vida que propone la posmodernidad. En la mitología griega encontramos a Dafne huyendo precipitadamente de Apolo, que poco a poco se convierte en laurel al ser alcanzada por las manos del dios. En ella se observa la vegetabilidad que se resiste al violento mundo de la animalidad que muerde, mastica y traga. Lo que penetra en la vegetariana de Han Kang es la vegetabilidad connotada del tremendo dolor y resistencia. Cierro comillas. Sin embargo, otra lectura para estos deseos de Yeonhee también pueden referirse al intento de salir del sistema sexo-género que rige gran parte de nuestras sociedades en el mundo. En el texto citado recientemente se dice que esta metamorfosis abre, entre comillas, la posibilidad de la realización de un sueño imposible de una mujer que prefiere llegar a ser un vegetal en vez de enfrentarse a la violencia de las relaciones. Y es así, pues ella ya no encuentra la forma de fijarse una posición en el mundo. Es más, ya ni siquiera quiere seguir formando parte de este mundo de la forma en la que ya lo ha estado haciendo durante toda su vida. Así que decide buscar otra forma de vida, aunque suponga eso su propia muerte. Si bien no podemos catalogar este libro como abiertamente feminista, ya que la misma autora en una entrevista para el sitio web Lithuf ha dicho que, abro comillas, "This novel isn't a singular indictment of the Korean patriarchy", sino que este libro trata más bien de questioning human violence and the impossibility of innocence, defining sanity and madness, the impossibility of understanding others, body as the last refuge of the last determination, and some more. Es interesante que impossibility está puesto como el im en paréntesis y possibility separado. Es como la posibilidad de inocencia, pero la imposibilidad de inocencia también. Es muy interesante la forma en la que incluso en las entrevistas maneja el lenguaje esta mujer. Bueno, pero a pesar de que no se puede catalogar este libro como feminista, sí se puede desplazar el libro hacia una lectura de género, que no es lo mismo que el libro sea feminista, porque la misma autora está diciendo que no es precisamente un libro feminista, sino que habla de otras cosas también, en la que propongo, yo, Francisco Urriola, que la adopción del vegetarianismo y el silencio funcionan como una herramienta de resistencia pasiva ante el orden patriarcal y las normas y formas de vida impuestas social y culturalmente. El sistema patriarcal estaría encarnado en la familia de Yeonhee y en su matrimonio, es decir, en un círculo social más cercano, dos instituciones supuestamente sagradas, la familia y el matrimonio. Esta herramienta de sublevación, subversión y respuesta pasiva es lo que descoloca a los demás personajes que no logran ni quieren comprender a la protagonista. Por esta razón se ve a esta mujer como la otra, la salvaje, la paria. De esta manera comenzamos a ver tempranamente los elementos que sustentan la obra. El entorno social de la protagonista se configura como un entramado de relaciones por el que hacen transitar a esta mujer, o sea, está presente en un sistema de parentesco. En el texto El tráfico de mujeres, escrito por Gayle Rubin, se dice que estos, abro comillas, son un sistema de categorías y posiciones, los sistemas de parentescos. De esta forma, se puede ver una jerarquía entre las personas que componen el núcleo familiar de Yeonhee, sobre todo en Corea, donde la jerarquía es como súper marcada. De hecho, si tú hablas con una persona que es como mayor que tú, tienes que decirle como algún tipo de honorífico, como opa si eres hombre, nuna si eres hombre a una mujer, o oni si eres mujer a otra mujer mayor, como que ellos tienen muy determinado eso, y he visto como mucha gente que dice que una vez que aprende eso es como demasiado natural decir, porque está demasiado internalizado en la vida. Y aún así hay un montón de otros honoríficos que se ponen para hablar de tu superior en el trabajo, por ejemplo, zombe, etcétera, como que hay distintos. El padre es quien tiene el poder sobre ella, por lo tanto es la figura de máxima autoridad en la familia, en este sistema de parentesco. Sin embargo, una vez casada, el puesto alto en la jerarquía recae sobre el esposo.
el padre traspasa a la hija a otro varón para que éste se haga cargo de ella. Así como que funcionaría el matrimonio dentro de estos sistemas de parentesco. Esto es teoría, no es como que yo esté pensando esto exactamente, estamos hablando netamente de la teoría. A ella nunca se le permite hacerse cargo de su propia vida, sino que su cuidado recae siempre en distintas personas. Su padre, su esposo, hombres sobre todo. Esto podemos verlo como cuando el marido decide llamar a toda la familia de Yeon-hee para contarle sobre el vegetarianismo de ella. Las mujeres de la familia no pueden lograr nada, y el padre solo puede responder con violencia, y en vez de preocuparse por su hija, decide preocuparse de la salud del marido de esta, ya que, se puede deducir, es este quien se supone, según las ideas del papá obviamente, debe mantener el hogar y mantenerla a ella a salvo. Abro comillas. Hasta mi suegro, que nunca llamaba, la reprendió un día severamente. Sus gritos encolerizados se escapaban del aparato y llegaban hasta mis oídos. ¿Qué diablos estás haciendo? Y que lo hagas tú, pase. ¿Pero qué va a hacer de tu marido, que está en plenitud de sus fuerzas? Sin decir ni que sí ni que no, mi mujer se quedó en silencio con el teléfono pegado a la oreja. Aquí una actitud completamente pasiva y le dice que cómo se le ocurre no preparar carne justamente cuando el marido necesita como esa vigorosidad para trabajar. La cosificación de esta mujer también está presente en el discurso del marido, ya que no tiene problemas en verla a ella, no como la mujer especial de la que se supone que está enamorado, sino como cualquier otra mujer, sin ningún rasgo definitorio ni una subjetividad propia. De esta forma, si Yeon-hee es cosificada, puede ser fácilmente intercambiada. El marido puede fácilmente homologar su figura y posición con la de su hermana o la empleada, o como solamente el objeto que satisface sus deseos sexuales. A él no le importan realmente la subjetividad y los sentimientos de su esposa, sino que le importa lo que a él le hace sentir o lo que a él le falta a causa de la decisión de esta mujer. Para él vale más la forma que el fondo. Aquí abro comillas. A veces pensaba que no era tan malo convivir con una mujer rara. Esto lo dice el esposo. Vivíamos como si fuéramos desconocidos, o mejor dicho, como si ella fuera mi hermana o la empleada doméstica que hacía la comida y limpiaba la casa. Sin embargo, para un hombre como yo, resultaba difícil de soportar la larga abstinencia sexual. Cuando volvía tarde a casa de alguna reunión, me abalanzaba sobre mi mujer impulsado por el alcohol. Incluso sentía una inesperada excitación cuando le bajaba los pantalones sujetando sus brazos forcejeantes, lanzándole insultos en voz baja mientras ella se me resistía con todas sus fuerzas. Lograba penetrarla en una de cada 3 oportunidades. Entonces se quedaba mirando el techo en medio de la oscuridad con los ojos vacíos, como si fuera una esclava sexual forzada por los nipones. Otra forma de control presente en el texto se evidencia al final, cuando esta mujer se encuentra internada en el hospital psiquiátrico. Su hermana va a visitarla e intenta hacerla comer. La nula respuesta de Yeon-hee, pero su persistente y fuerte respiración es suficiente para darse cuenta de que sigue consciente, pero que no está dispuesta a ceder con la comida. Ella ya dijo su última palabra, sin siquiera proferirla realmente. Dejarla tal como está no es una opción, porque si la dejan así, morirá en poco tiempo. Por eso, los médicos están constantemente suministrándole medicamentos para lograr extender un poco más su vida. No obstante, la protagonista no quiere seguir viviendo. Sus deseos son convertirse en una planta, volcarse al mundo de la naturaleza, y luego de que su hermana se da cuenta de eso, reflexiona. Abro comillas. Tu propio cuerpo es lo único a lo que puedes hacerle daño. Es lo único con lo que puedes hacer lo que quieres, pero ni eso te dejan hacer. En ese momento ya no está el marido ni la familia controlando los actos de esta mujer. Ahora el control se desplazó hacia una institución médica que también quiere decidir sobre la vida, o mejor dicho, la muerte de Yeon-hee. Es la autoridad que decide qué hacer con este cuerpo femenino una vez que se ha salido de la norma. Nuevamente, el cuerpo de esta mujer es puesto a disposición de otros con más poder. Ni siquiera la hermana puede hacer nada por ella, sino que el hospital, otra institución. En resumen, ni una de estas 3 instituciones la deja ser un ser humano libre con poder de decisión. No la dejan ser vegetariana, no la dejan decir que no a las relaciones sexuales y no la dejan ni siquiera morirse. Dijimos en esta hipótesis del trabajo que la elección del vegetarianismo se constituía como una forma de lucha ante el orden opresor. Pero, ¿por qué elegir esta opción y no otra? Creo que es pertinente que esta sea la pregunta principal que se debe hacer cuando estamos leyendo este libro. Con esto, y siguiendo mi lectura e interpretación, puedo sostener que, de cierta forma, la figura de la protagonista puede homologarse a la figura de los animales, ya que estos últimos han sido históricamente oprimidos por los seres humanos.
No quiero entrar en debates morales sobre si está bien o no comer carne. Solo quiero proponer que hacer uso de esta forma de alimentación contribuye en la configuración de la protagonista como un sujeto subalterno, cuya posición es la misma que la de los animales dentro del ordenamiento social y jerárquico existente. Ella como mujer ocupa un lugar distinto al del hombre, un lugar inferior, lo que vendría siendo una primera capa de subalternidad, y acá está muy mezclado con lo que hablábamos de Beloved en el trabajo anterior. Sin embargo, se agrega una capa más cuando se homologa su posición con la de los animales. Con esto último, llegamos a la segunda arma de lucha de Yoon-hee, el silencio. En una columna escrita por Ilana Massad para el periódico online The Guardian, se nos dice que her voice is so rarely heard, her speech so rarely present. It would be more accurate to call her the object of the book if it weren't for the fact that her actions speak louder than words. De este modo, vemos que la imposibilidad de ejecutar un discurso también es un punto donde podemos aunar a ambos seres, es decir, como los animales y a Yoon-hee. Tanto Yoon-hee como los animales no hablan, son violentados y los demás deciden sobre ellos. No obstante, hay una diferencia. La decisión de esta mujer es completamente deliberada. Ella puede hacer uso de la poca libertad que le queda como humana para silenciarse a sí misma y con eso luchar y resistir con su nuevo proyecto personal. Los animales ni siquiera pueden decir no me maten. Y aquí abro comillas de una cita de la obra. Yoon-hee come. Si comes, te nacerán las fuerzas. Una persona normal necesita de energías para vivir. Trató de persuadirla a mi cuñada con palabras suaves. Esperaba que mi mujer dijera algo. Sin embargo, dejó los palillos sobre la mesa y con este único gesto respondió al pedido unánime y mudo que le lanzaban todas esas caras. Según mi lectura, el uso del silencio en esta novela sirve para posicionar a la protagonista como un objeto en el que recae toda la violencia de los demás. Frente a eso, en un ensayo de la misma escritora de Han Kang, titulado Mi estilo de escribir, el de ambular con preguntas ardientes o frías, sostiene, abro comillas, la protagonista Yoon-hee no llega a tener su propia voz hasta el último momento, sino que es observada y descrita por las personas de su alrededor como un sujeto de deseo, conmiseración e incomprensión. De esta forma, vemos cómo es posible sacar lo peor de las personas, porque, tal como dijimos en un comienzo, los seres humanos casi siempre respondemos con violencia ante lo extraño y lo desconocido. Esto también evidencia la incapacidad de poder ahondar en la subjetividad de los demás, o al menos intentar comprenderlos. El silencio de Yoon-hee nos muestra la falta de empatía y la individualidad presente en este contexto, más aún cuando este sujeto ha decidido ser una mujer. Tal como lo menciona Mónica Sass Marcos en la columna llamada La Vegetariana, una metamorfosis femenina sangrienta y desnutrida, dice, abro comillas, la vegetariana no es un cambio en la dieta nutricional. La vegetariana es una mujer que se ha desligado de todo lo que implica el animal humano, su violencia, su canibalismo y su intolerancia, hasta convertirse en un ser enteramente vegetal. Por lo tanto, propongo que el uso del vegetarianismo y el posterior silencio sirven como una forma de evidenciar y reafirmar la posición que ocupa esta mujer en el mundo, ya que es posible asimilar su posición con la que ocupan los animales o las plantas dentro de este mundo, generando así una especie de solidaridad entre ellos. Ella decide voluntariamente dejar de hacer con estos seres las cosas que las personas hacen con ella. Pero también sirve para evidenciar la represión que sufren los cuerpos cuando deciden salirse de los parámetros establecidos como normales. El hecho de hacerse vegetariana en primera instancia y luego querer vivir como una planta es más bien una metáfora para mostrarnos la brutalidad de las personas y la violencia que pueden provocar cuando algunos seres desean dejar de vivir como se supone deberían hacerlo. Con respecto a esto, en la misma columna esta de Guardian, citada más arriba, se dice que Yoon-hee's desire seems to be not to die so much as to live differently. All signs point to her waiting to become something that isn't nourished through violence towards other living beings. Sitting by the fountain soaking in the sun, shedding her clothing and walking around naked as often as she can, her glee and arousal when her body is painted with flowers and her escape from the psychiatric hospital, only to stand still among the trees as if trying to join them. She wants to stop being human. Humanity is wormful,
rageful, murderous, violent, grasping, jealous, greedy. All things she doesn't want to be. And so she defies us humans not only by becoming vegetarian, but by trying to become vegetation itself. She doesn't want to stop living. She wants to stop living like us. Para finalizar, puedo decir que he demostrado de qué forma la decisión de dejar de comer carne por parte de la protagonista funciona como un método de resistencia ante lo socialmente establecido. Esta resistencia deja en evidencia la violencia existente en la sociedad, los sistemas de parentesco y jerárquicos aún presentes y la coerción de la libertad de ciertos seres. También permite ver que en la sociedad hay formas de vidas aceptadas y otras que no, y también otras más o menos aceptadas. Y ante cualquier salida de la norma se responde con violencia, con medicalización y con aislamiento. La figura de Young-hee es sumamente importante ya que encarna la fortaleza que se requiere para poder, al menos, intentar salir de las lógicas culturales existentes, pero también, si se mira con un prisma pesimista, también encarna el fracaso que esta subversión supone. Claramente la protagonista no logra convertirse en una planta por más que lo intente. Sin embargo, lo valioso es que al menos pudo intentarlo, al menos pudo luchar. Y esa fue mi presentación. Bueno, en términos obviamente de escritura, hay muchos errores, muchos errores. Este cambio constante de hemos dicho tal cosa y he dicho. Todavía tenía mucho miedo en esa época de enunciarme como sujeto escritor en los trabajos, porque siempre nos dicen nunca lo hagan en primera persona, siempre escribe los trabajos en tercera persona. Pero en realidad yo decidí escribir todo como desde mi primera persona porque yo soy la que estoy pensando, yo soy la que estuve leyendo estas cosas, yo estuve la que estuve como tratando de poner las palabras para que se entendiera todo lo que estaba dentro de mi cabeza. Obviamente me costó, pero sí, obviamente todos estos trabajos habría que darle una revisada de nuevo, como en términos de escritura y coherencia, etcétera. Pero sí, es súper interesante todos los temas que este pequeño librito de tan solo 150 páginas puede poner. O sea, la violencia sexual, la violencia en contra de las minorías, la violencia en contra de las disidencias, la violencia en contra de las mujeres, de los animales, de la gente que decide vivir su vida como se le plazca. Todo está en 150 páginas, 160 páginas y la verdad es que para mí Han Kang es muy clever y muy como abierta para poder enunciar todos los temas difíciles, primero en una sociedad coreana que es su primer público, porque en Latinoamérica o en América en general no está tan difundido sus textos, pero la verdad es que me parece una escritora sumamente valiente para poder enunciar estos textos y estos discursos que son súper complejos de mostrar y de poner porque son súper crudos y a lo humano, a pesar de que sí nos guste la violencia, no nos gusta que nos refrieguen en la cara que somos violentos porque siempre queremos ser los mejores. Entonces sí, todo esto está en este libro. Espero que este texto que yo escribí sobre la vegetariana les haya gustado. Si quieren leerlo con mayor detención y leer mejor las partes en inglés, que a mí me salen súper mal, porque yo leo muy bien inglés, pero hablo como el hoyo. Entonces, si quieren leerlo, ustedes me lo pueden pedir, me dan su correo que se los mando, así con todos los textos que yo vaya leyendo. La verdad es que no me interesa tenerlos siempre acá. Obviamente, si los van a citar en algún momento, denme créditos porque no me los roben, porque hay que cuidar el derecho intelectual. Pero eso, espero que este video les haya gustado, espero verlos pronto en un próximo video y yo voy a estar pensando en qué cositas puedo hacer para mostrarles aquí en el canal. Y bueno, eso sería por el video de hoy. Cualquier duda, consulta, pregunta, déjamelo acá abajito en los comentarios y yo con mucho gusto lo voy a responder. Y eso, chao.